Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Recuerden que con este programa nosotros no pretendemos reemplazar una consulta, no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Nosotros queremos con este programa es llegar a todos sus hogares para hacer prevención y educación. Ese es nuestro proyecto educativo que tenemos a través de los diferentes medios de comunicación, que todos ustedes se actualicen un poco más en los diferentes temas de salud. En este momento nos pueden estar viendo también en la transmisión que estamos haciendo en directo en Facebook Live, buscando Dr. Rojas, y allí las personas que no tengan un televisor a la mano pueden estar viendo este programa. También es muy importante que conozcan este nuevo producto que ha salido al mercado que se llama Videns Pill, un producto aprobado por el INVIMA y por los estudios científicos que se han hecho indexados de cómo la Videns pilosa, que es un producto que se obtiene de una planta medicinal, tiene efectos positivos en el Helicobacter pylori, un producto que ha sido investigado, 10 años de investigación lleva este producto para salir al mercado, próximamente al mercado, y es coadyuvante en el tratamiento del Helicobacter pylori, hace parte del programa que manejamos en la enfermedad gástrica con el Colbré y con el Sacrotin, que son las enzimas digestivas. Hoy yo quiero que ustedes estén muy atentos al programa de hoy porque vamos a hablar de un proceso patológico o más bien de un área de la salud que tiene que ver con la anestesiología y la reanimación cardiopulmonar y vascular. Y existe esa gran especialidad en la medicina, pero muchos de ustedes le tienen temor a la anestesia, que porque me quedo dormido, que me voy a morir, que si me hago la cirugía, todos esos temores, hoy los vamos a responder con un especialista en esta área. El doctor Julián Chaparro Sánchez, él es médico cirujano especializado en anestesiología, docente de la Universidad Manizales, y a través de mi hijo, casualmente, que está terminando la medicina en la Universidad Manizales, tuve la oportunidad de conocer al médico y por eso quiero hoy compartir todas esas incertidumbres, esas dudas, inclusive está habilitada las preguntas en Facebook Live buscando Dr. Rojas y en nuestra línea 018.000-127-222 para que ustedes puedan resolver esas inquietudes, esas dudas, esas preocupaciones que tengan acerca de este tema. Doctor Julián, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Vital y bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muy contento de estar en su programa y aquí pues tratar de hablar de un lenguaje sencillo para todos nosotros los colombianos y que entendamos lo importante que es tener tranquilidad con la anestesia siempre y cuando sea responsable. Bueno, yo creo que en ese campo de la anestesia ustedes le preguntarán mucho, pues ustedes salen al hospital, están con los pacientes en las salas de esperas y ¿qué es lo que más les preguntan a las personas acerca de la anestesia? Bueno, hay una pregunta que siempre es como muy usual y es que, bueno, doctor, realmente yo le tengo más miedo a la anestesia que a la propia cirugía. Y a mí me da miedo quedarme, le dicen a uno esa frase, que uno lo que interpreta es que obviamente alguien que de pronto se va a anestesiar y no se va a despertar, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta frente a esto? Decirles, mire, antiguamente daba la anestesia a las monjas, personas que se entrenaban como anestesistas y que realmente lo hicieron muy bien, a pesar de que le faltaba mucho entrenamiento. Y posteriormente vino la anestesiología, una especialización con años de estudio, en donde cada día se entiende más el funcionamiento del corazón, de los pulmones, de todos los órganos, y eso nos ayuda a tratar de interpretar la fisiología del cuerpo humano y tratar de que el paciente se encuentre en mejores condiciones. Mientras nosotros sepamos los riesgos, sepamos que estamos frente a un profesional idóneo y frente a una institución idónea, los riesgos siempre serán minimizados. Obviamente nunca estarán ausentes, pero lo importante es saber actuar frente a ellos y decirle, mire, tranquilo, le voy a explicar cuáles son sus riesgos, son altos, son bajos, su cirugía consiste en esto, en esto, en esto, y tener una claridad en donde la adherencia entre el paciente y el médico se genere una confianza y eso ayuda también a que el paciente le vaya muy bien. La anestesia ha evolucionado muchísimo, ¿no?
Sí, señor. ¿Cómo es ese tema de la historia de la anestesia? ¿Cómo termina convirtiéndose también en una especialidad de la medicina? Imagínate que hace muchos siglos realmente existía la necesidad de que no hubiera dolor y que pudiéramos solucionar los problemas de la salud. A raíz de eso empezaron a crear unos éter, que eran unas sustancias que en el cual se colocaban en una esponja y se colocaban al paciente en la nariz y quedaban ahí prácticamente anestesiados y empezaban a intervenir su cirugía. Obviamente una esponja y una cantidad de líquido pues no era medible. Posteriormente empezaron a evolucionar todas esas sustancias que eran, digámoslo así, respiradas por el paciente, lo que a veces decimos, me pusieron la mascarita y me durmieron. Empezó a evolucionar todos esos anestésicos, al punto en que hoy ya no hablamos solo de la inhalación, sino que también hablamos de la parte venosa. Entonces empezaron a crear medicamentos que por vía venosa predicen más la anestesia del paciente, sus variables hemodinámicas, su comportamiento durante la cirugía. Y así, hoy en día se han creado también unas bombas de infusión, unos aparaticos, que usted le coloca, por ejemplo, el sexo, el peso, la talla, y hace que la anestesia sea más predecible. A raíz de todo eso, entonces, bueno, alguien tiene que estudiarlo. Se creó la anestesiología, que fue la rama en la cual se empezó a crear en un principio de 2 años, ahorita estamos en 3 años y se llama anestesiología y reanimación, y realmente después vinieron las ramas derivadas de ella, como son la anestesia para el dolor, la anestesia para el corazón, la anestesia para el cerebro, y cada vez la especialización y la ramificación ha hecho que nosotros tengamos más conocimiento, más predecibilidad y más seguridad para el paciente. Entonces ya somos una especialización hace muchos años organizada, somos una de las especialidades que por ley a nivel del Ministerio de Salud es una obligación tener la especialización para poder ejercer, que está penalizada la anestesia en la persona que no es especialista, y eso le da un filtro de seguridad a que el personal que lo esté haciendo sea una persona idónea para su cirugía. Bueno, vamos a ir a este corte de comerciales para que entremos a hablar un poco de esas especialidades y los beneficios y todo ese desarrollo tan grande que ha tenido la anestesia, para que ustedes vayan como quitando ese miedo, esas dudas, esas incertidumbres que muchas veces no les dejan tomar una conducta quirúrgica. Ya regresamos. Muchas personas se preguntan cómo ha sido toda esa historia pues, de la anestesia y cómo llegaron a que ya las máquinas solitas van controlando la dosis y van manejando el proceso quirúrgico dependiendo pues, del tipo de cirugía. ¿La anestesia nace a nivel oftalmológico? ¿Cómo es la historia? Uno en la historia de la medicina ve que los indígenas hacían trepanaciones y eso abrían cráneos y cómo hacían todo ese proceso de manejo de dolor. Realmente hablar del inicio es bien complicado porque los escritos hablan de que al principio los cirujanos que eran barberos lo que hacían era utilizar el medio de los derivados del formol para poder dar una anestesia. Sin embargo, uno siempre se preguntará que en la vida siempre uno ha necesitado curarse de algo, hacerse un manejo de algo, y siempre ha tenido el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor, ¿qué es? Es el mecanismo de defensa del cuerpo humano. Entonces, en ocasiones, un proceso inflamatorio, una enfermedad que siempre, mientras exista el ser humano, tiene que haber existido la enfermedad, tuvo que haberse curado con algo. ¿Y cómo nos curamos sin dolor? De estas formas. Entonces, los indígenas, por lo menos, son las personas que más saben de los opios. ¿Qué es el opio? Había una planta que se llamaba dormidera. Esa planta dormidera se llamaba así y se sacó el jugo, el extracto del opio, que era una mata, y se llamó morfina, debido a que se quería como dar un atributo a Morfeo, que era el dios del sueño. Y empezaron a darse cuenta que de una mata podían prácticamente producir analgesia frente a algunos procesos inflamatorios dentales en los indígenas, trepanación, como tú lo acabas de decir, y ahí empezó toda la historia de la anestesia
en diferentes descubrimientos de diferentes sitios naturales, pero también de la parte farmacológica en la evolución de ella a partir de estos productos naturales. Entonces realmente sí, empezamos así, es lo que está escrito en la historia, pero realmente siempre el hombre ha tratado de buscar la solución frente al dolor y a sus manejos de salud para poder resolver todas sus patologías. Después empieza la cirugía de los ojos, ¿no? Sí, empezamos a saber que empiezan a hablar de que habían dos tipos de anestésicos, pero todavía no hablábamos de una familia que se llamaba amida, sino otros ésteres, y empezaron a darse cuenta que esos ésteres eran un líquido que cogíamos y aplicábamos en un sitio y automáticamente veíamos cómo el área del ojo se dormía, con una gota o con una aplicación de una inyección. Entonces la oftalmología empezó a tener digamos que una profundidad muy grande en el área de la anestesiología, en el estudio de ella, y fue uno también de las bases para empezar a hacer la evolución de la anestesia, de lo que hoy por hoy tenemos, ¿no? La anestesia ha evolucionado en todo, ha evolucionado en el especialista, que se entrena y hace su especialización y antes no era un técnico en ello. En el cirujano, que también aprende a saber, si yo tengo un tipo de anestesia a mi paciente, qué procedimiento o qué cirugía sería lo mejor para él. En los equipos para poderle dar la anestesia, que en esto, o sea, la parte biomédica de la biosalud ha ayudado tanto en la parte tecnológica, que hace que la monitorización de los signos vitales cada día sean más seguros. Podamos tener una monitorización de los signos vitales mucho mejor y atacar a tiempo cualquier tipo de complicación intraoperatoria. Tenemos una comunicación de Alba. ¿Desde dónde nos llamas, Alba? Adelante con su pregunta. Adelante. Doctor, buenas noches, del barrio Quirigua. Doctor, es una lotería haberme podido comunicar con usted. Sigue, adelante. Y es que resulta que a mí en julio me van a hacer una cirugía de cadera. Entonces Sí, adelante. quiero saber si a mí me deben de dormir toda porque me van a hacer, tengo desgaste de cadera y me van a hacer una cirugía en julio. Entonces quiero saber si sí me duermen total o de cintura para abajo nomás. Bueno, muchísimas gracias. Es una pregunta que teníamos ya en remojo porque es una pregunta muy frecuente y su inquietud realmente le va a servir a muchos televidentes. Doctor Julián. Sí, señor, gracias. Realmente la escogencia de la anestesia no es generalizada, o sea, nosotros no podemos decir a esta cirugía solo le podemos dar este tipo de anestesia. Nosotros podemos dar una anestesia que llamamos raquidia o peridural, que digámoslo así en forma grotesca es de la cintura para abajo, o más de la cintura para abajo, ¿cierto? Bueno, ya que usted empieza con ese tema, yo quiero ir al corte de comerciales para que pasemos con el modelo y le expliquemos a ustedes en qué consiste este tipo de anestesia. Ya regresamos. Vamos a tratar de hacer algo muy didáctico con nuestro modelo y el doctor Julián. ¿En qué consiste eso de que la anestesia es de acá para abajo o que es segmentaria? ¿Cómo es ese procedimiento de la anestesia, doctor Julián? Ok. Mira, a mi querida televidente le quiero decir primero, es importante que vaya a una consulta preanestésica. Cualquier colega, la anestesia que escoja será idónea y profesional, pero es muy importante que uno valore el paciente, porque uno no puede generalizar que esta es la mejor o esta es la otra. Definitivamente cada una tiene sus ventajas, pero también tiene sus riesgos. Es más bien decir que se debe aplicar la adecuada al paciente adecuado. Para eso necesitamos una valoración. Sin embargo, si vamos a hablar de que escogemos la raquidia o una peridural, que es una anestesia regional o neuroaxial, que más o menos puede ser de la cintura o más arriba de ella para abajo, quiero decirles lo siguiente. Siempre hay un vecino que quiere ayudarle a uno y decirle un consejo. Sin embargo, a veces el consejo puede ser equívoco y decirle a uno, cuidado con esa anestesia que lo puede dejar inválido. Cierto. Yo le quiero decir con claridad, la probabilidad de que un paciente quede en estado de invalidez
como he mencionado, o sin poder mover las piernas, digámoslo así, es muy baja en manos de una persona entrenada y con una anestesia segura. Primero que todo, queremos en este modelo mostrarles cómo la médula espinal llega hasta un nivel que se llama T12. Este nivel T12, nosotros no nos metemos de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque realmente aquí tenemos riesgo de poder puncionar la médula espinal y traer una lesión a este nervio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos metemos por debajo de ella con un nivel en el cual solo hay raíces nerviosas que nos las podemos encontrar, podemos tocarlas, pero realmente lo máximo que podrá presentar un paciente es un corrientazo en el cual muy baja o en una muy baja probabilidad podrá traerle una consecuencia o una secuela. Pero rara vez ocurre el corrientazo que estamos hablando, sin embargo si ocurre es muy benigno y rara vez trae una complicación. Entonces nosotros colocamos una inyección con una aguja especial a una medida exacta, con una previa asepsia o limpieza, digámoslo así. Todo esto es estéril. Cualquier bacteria que se vaya de aquí para allá nos puede producir una meningitis, entonces nosotros nos lavamos las manos, utilizamos equipo estéril, además de eso cogemos y hacemos una previa limpieza de este sitio y hacemos una punción entre vértebra y vértebra que llega hasta el líquido cefalorraquídeo, ahí nos sale el líquido y colocamos el anestésico y el paciente va a empezar a presentar que se duermen sus piernas, que empieza a tener ausencia del movimiento de ellas, pero que va a ser de una forma pasajera, en la mayoría, 99.9% de las veces, en el cual tenemos que decirle al paciente, mire, si a usted le escogen esta anestesia, lo primero que le voy a decir es, no hay anestesia sin riesgos, es decir, que porque sea de aquí para abajo no tiene riesgos y que si lo duermen todos sí. Es un mito que no es cierto. Colocar una inyección de aquí para abajo también genera disminución o bajar la presión, bajar el latido del corazón, que en manos de un experto, vigilándolo, un anestesiólogo, estará pendiente de colocar los medicamentos adecuados para que su estado funcional no se altere. Pero también podemos tener una anestesia en el cual el dolor sea mucho más bajo o mitigado, en el cual podamos colocar analgésicos de tipo morfina o cualquiera de ellos, que será siempre por una persona entrenada en ello, en el cual coloca en el sitio del sistema nervioso central, en la médula, y el paciente tendrá un día de menos dolor, de más control del dolor, y será una anestesia adecuada. Sin embargo, si el paciente tiene aquí un material, fue operado de la columna y no se puede tocar su espalda, también tenemos que decir lo siguiente, la anestesia general es una buena probabilidad para ese paciente y la analgesia por la vena o colocar una anestesia en los nerviecitos que van a ellas con un ecógrafo, un aparato mirando, también le puede dar una buena analgesia y le puede dar un adecuado control del dolor. Entonces, mientras tú estés en una mano de un especialista, una persona idónea, en el cual te vaya a cuidar, cualquier anestesia que escoja mi colega será la adecuada para que te vaya bien en una cirugía. Este tipo de anestesia, ¿para qué tipo de cirugías se puede realizar? Ok, nosotros cuando vamos a colocar una anestesia en la columna, es importante tener en cuenta que podemos tener para anestesia o para analgesia, es decir, a mí me pueden colocar un catéter y solo darme analgesia, pero yo poder mover mis piernas, poder caminar, que es el caso que hacemos con la materna, escuchamos que le colocaron la analgesia peridural, eso es, llegar al espacio peridural, un espacio aquí de la columna, colocar medicamentos que le den analgesia y que la materna no tenga contracciones y pueda mover sus piernas, ¿cierto? Pero también podemos anestesiar un paciente que sea de un nivel adecuado, es decir, nosotros no podemos meternos al cuello a tratar de una anestesia que sea en los senos, en el cuello. ¿Por qué? Porque no es que no se pueda, todo se puede, pero generaría más riesgos para bloquear funciones importantes como es la función cardíaca o la función respiratoria. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cirugías que sean en el abdomen, ¿cierto? Que puedan ser en las extremidades inferiores o en las piernas. Como el de la cadera. En la cadera. Entonces, si te escogen una anestesia en una cadera, es una buena opción para poderle ir muy bien, para mitigar o disminuir el dolor y siempre y cuando sea en un sitio idóneo y un profesional idóneo.
próstata, útero, ovarios, Sí, podemos hacerlo para cualquier apéndice. cirugía ginecológica, cirugías urológicas, para ortopedia es espectacular para el manejo del dolor. Por lo menos hay una cirugía que se llama la histerectomía abdominal, en el cual pues los pacientes lo conocen como me van a sacar la matriz. Esta cirugía duele, tiene un grado de dolor importante y la inyección aquí genera una analgesia y un control, o sea, un recordar de mi cirugía mucho mejor, que es muy importante acordarse uno de que, oiga, me operaron, sí, me dio vómito, me dio malestar, estuve incómodo, pero pues realmente mi dolor no fue mayor, que es un buen recordar de mi acto anestésico y de mi cirugía, el cual puede darme seguridad de que la próxima vez que me toque operar, ojalá no me toque, me va a ir bien y voy a tener un grado de seguridad muy alto de que me vaya muy bien en cirugía. Bueno, vamos a ir a este corte comercial. Sigue habilitada la línea 018-127-222 para que ustedes nos dejen sus inquietudes, o en Facebook Live buscando Doctor Rojas para que también todas esas inquietudes, recuerden que una pregunta que ustedes nos hagan es una respuesta para todos, como la señora que nos preguntaba, me van a hacer cirugía de cadera, no sé si general, si raquidia, y las bondades y las diferencias entre estas. Ya regresamos. Recuerden que hay tantas personas que me preguntan acerca del libro Las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia. Estos dos libros para pues, orgullo y alegría ya se han vendido más de 100.000 copias. Y ustedes lo pueden encontrar en Panamericana en todo el país, en las librerías nacionales, en los aeropuertos. Y es un trabajo bien académico que ustedes pueden encontrar allí, ese acompañamiento de lo que estoy diciendo en Discovery Home and Health y en Discovery Channel, de tu cocina, tu medicina. Muchas fórmulas, muchos batidos, muchos alimentos que les pueden ayudar a ustedes para complementar estos procesos patológicos y a través de la alimentación encontrar una gran ayuda. Continuando con el tema de la anestesia, entonces usted insistía algo muy importante y es la evaluación. Es que ustedes son médicos y son médicos que han hecho la formación que todos tenemos que hacer y escogieron esa especialidad, pero ustedes se tienen que apoyar en electrocardiogramas, en exámenes de sangre, en una historia clínica para saber usted qué medicamento está tomando, qué patologías de base deben de tener o tienen. ¿Cómo analizan ustedes todo eso para decir tal anestesia? Bueno, primero es importante tener claro que todas las cirugías y todos los pacientes no requieren exámenes. Realmente decir que un paciente o un familiar diga, mi paciente se complicó porque llegó a mi cirugía sin exámenes, sería una pregunta muy generalizada en la cual tendríamos que aclarar de qué paciente se trataba. Entonces, en la literatura mundial ya está claro que un paciente sano que vaya para una cirugía de bajo riesgo no necesita exámenes de rigor. Ojo, estamos hablando de cirugía de bajo riesgo. Paciente sano. Paciente que tenga una enfermedad, miramos si está controlada. Una enfermedad que esté descontrolada, es mejor y es más importante poder decirle al paciente, mire, si su cirugía puede esperar, esperemos a que usted se mejore su enfermedad, su presión está alta, su diabetes está descontrolada, mejórese sus enfermedades, vamos a hacer estos exámenes, vamos a hacer estos tratamientos y cuando tengamos un control adecuado de ello, te operamos porque esto no es una urgencia. Pero también podemos tener el caso de una cirugía que sea muy urgente, que no puede esperar, que este paciente tiene la presión alta, tiene la diabetes, pero tiene una apendicitis aguda. El cirujano diagnosticó una apendicitis y el resultado de no operarse, de hacerse una cirugía, una apendicectomía, va a ser una complicación mayor que esperar. En ese paciente, ¿qué hay que hacer? Definitivamente, llevarlo a cirugía y tratar de controlar sus enfermedades en cirugía y posteriormente a ellas. Pero los exámenes, que hablábamos ahorita la pregunta, entonces los exámenes van dirigidos al tipo de paciente. Si yo soy un paciente diabético y me van a hacer un reemplazo de cadera, debo tener claro que me puedo infectar por ser un diabético, entonces me voy a infectar más si no tengo mi diabetes controlada. ¿Qué debo hacer? Pues pedir una glicemia, una hemoglobina glicosilada, y el paciente diabético uno le habla de estas palabras y dice, yo sé de qué me está hablando el doctor, a mí me lo mandan cada 6 meses. Bueno, hay un buen lenguaje, una comunicación, vamos a mirar si va a sangrar, vamos a mirar qué tipo de sangre eres.
qué cuadro hemático, un cuadro hemático para saber qué hemoglobina vas a manejar. Todo necesita reservarme sangre para colocarme sangre. No, la cirugía en el 90% de las veces no sangra en un volumen adecuado que requiere una transfusión sanguínea. Una transfusión sanguínea genera también riesgos para un paciente. Entonces, todo va dirigido a un tipo de paciente, al tipo de cirugía que estemos hablando. Bueno, Gilma Hoyos Quiseno, prima en Cali, gracias por escribirnos. Felicitaciones por el programa. ¿Qué beneficios trae el bloqueo de columna para una persona de más de 87 años con todas sus complicaciones cardíacas? Para una patología del nervio ciático. ¿Y cuántas veces es conveniente hacerle este procedimiento? Perfecto. Entonces tenemos que tener muy claro que cuando uno escoge a un paciente que necesita un bloqueo en un nervio en la columna, es porque definitivamente está diagnosticada que su patología o su enfermedad está en una raíz nerviosa, es decir, ya me hicieron exámenes de resonancia o de TAC de columna, me descubrieron que mi raíz nerviosa X o Y o Z de número tal está molestándome, ya me han hecho los estudios, tengo la clínica, porque nunca los síntomas de un paciente van a reemplazar un examen. La clínica del paciente es lo que nos hace médicos, poder mirar cómo está su movimiento de su pierna, cómo es su dolor, le empieza en la mañana, en la tarde, en la noche. Ese paciente que ya hay un diagnóstico y que necesita ese tipo de anestesia en manos de una persona entrenada, sus riesgos van a ser muy bajos y realmente le van a funcionar mucho a esta paciente de 80 años, le van a ayudar a mejorar su control del dolor, si obviamente hay un diagnóstico claro de una raíz y le estamos llegando a esa raíz con equipos que nos ayuden a llegar a ella, porque realmente todo a ciegas genera más riesgos. Ahora, los medicamentos que utilicemos, tenemos que tener muy claro que utilizar corticoides que son antiinflamatorios de tipo esteroideo generan también alteraciones en el azúcar a un diabético, pueden subir la presión. Entonces siempre tenemos que inclinarnos a qué tipo de paciente. Mi recomendación es, el número de bloqueos son los necesarios para que el paciente se mejore, pero siempre y cuando sea en manos de una persona idónea que sepa, que lo haga con equipos especiales, con un entrenamiento adecuado, porque también genera unos riesgos este tipo de procedimientos, pero sería de bajo riesgo si lo hacemos así en una paciente de 80 años. Y es anticoagulada, también pues eso lo manejan ustedes. Sí, claro. La anticoagulación es un tema importantísimo porque nosotros no podemos estar recibiendo una llamada de una secretaria de una institución de salud y decirle, retírese todos los medicamentos que alteren la coagulación, porque si tengo un paciente con un infarto cardíaco reciente, si tengo trombos. un trombo, un stent coronario, una arritmia cardíaca, si yo tengo una enfermedad importante que quitar esa anticoagulación me genere más riesgos que dejársela, puedo generar un riesgo muy importante. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Evaluamos qué tipo de medicamentos toma el paciente. Son para bloquear las plaquetas, son para bloquear la coagulación. Posteriormente decimos, ¿qué tipo de procedimiento le vamos a hacer? ¿Genera mucho sangrado lo que le vamos a hacer o genera poco sangrado? Si lo que le vamos a hacer genera poco sangrado y el paciente tiene mucho riesgo de quitarle los anticoagulantes, a veces hay que hacerlo con los anticoagulantes tomando. Si el paciente genera demasiado sangrado, un bloqueo no genera mayor sangrado, sin embargo, el sitio estructural hace que nosotros tengamos precaución con algunos medicamentos. Por eso, la única persona que te puede decir qué medicamentos te puedes quitar, qué medicamentos puedes tomar y cómo te voy a hacer el bloqueo, es el especialista en dolor que te esté haciendo el procedimiento, o sea, un profesional adecuado para ello. Repito esto porque en esto está la minimización o la disminución de los riesgos en los pacientes. Vamos a Armenia. Luz Ángela, adelante con su pregunta. Gracias. ¿Qué consecuencias hay después de una anestesia, de una cirugía? ¿Después de qué? ¿La entendió la pregunta? ¿De una anestesia? ¿Qué consecuencias tiene la anestesia después de una cirugía? Ah, bueno. Muchísimas gracias, Luz Ángela. Ok, entonces aquí es muy importante, Luz Ángela, que tengamos claro que existen consecuencias y también existen complicaciones. Entonces, las consecuencias es lo que uno espera que ocurra por algo. Frente a una anestesia, lo primero que hay que saber es, bueno, ¿de qué me operaron? Hay cirugías que producen más vómito y otras que producen menos. Por ejemplo, una cirugía de oído, donde está el centro del equilibrio,
es normal que yo tenga mareo o lo que llamamos, entre comillas, borrachera. Pero realmente depende del tipo de cirugía que me hagan. Es normal que si yo tengo una cirugía grande que genera alto grado de dolor, pues tenga un grado de dolor importante. Y si me tienen que colocar muchos medicamentos para el dolor y son de la familia de la morfina, ¿qué me van a producir? Ganas de vomitar. Y también hay pacientes que pueden presentar dolor de cabeza, estar como cansado, ganas de estar en la cama, pero esos muchas veces pueden ser secundario A. Podemos también decir que diferentes tipos de anestesia, una anestesia en la inyección, como hablábamos ahorita de la inyección en la columna, se dice que en los pacientes jóvenes, no importa el sexo, puede producir dolor de cabeza este tipo de anestesia, pero no es en todos, es en la minoría de pacientes un dolor de cabeza benigno que en manos de un anestesiólogo se lo podrá tratar y podrá mejorar ese efecto secundario o esa complicación que no es por dar mal una anestesia, sino por un efecto esperado de la inyección al tocar esos nerviecitos que están allá. Veamos entonces esta nota para ver las recomendaciones que se deben de tener presentes para una anestesia. Algunos procedimientos quirúrgicos necesitan anestesia general debido a su complejidad, algo que puede generar temor en el paciente. Por eso te daremos algunas recomendaciones para estar preparados con antelación a una anestesia. Dejar de tomar medicamentos innecesarios. En este primer consejo se incide en la importancia de tomar solo los medicamentos que fueron prescritos por el médico y por adelantado. Si se tuvo o se tiene actualmente un problema con el alcohol o las drogas, hay que hacérselo saber al anestesiólogo y así tendrá en cuenta las posibles interacciones farmacológicas que podrían afectar a la seguridad del paciente durante y después de la cirugía. Evitar los complementos herbales. Se debe dejar de tomar medicamentos alternativos al menos 2 semanas antes de la cirugía, y es que algunos productos herbales pueden provocar complicaciones durante y después de la cirugía, por ejemplo, una presión arterial alta o baja. Proveerse de todo el historial médico. Es importante mencionar a un anestésico si alguna vez se tuvo una reacción como náuseas o vómitos. Asegurarse también de hacer una lista de todas las afecciones médicas existentes que el paciente pueda tener, como diabetes, asma, colesterol o alergias a medicamentos o al látex. La recuperación posoperatoria. Esta puede ser variada en función de la complejidad de la intervención quirúrgica y de las características orgánicas del paciente. Por ello hay que saber el tipo de anestesia que se usará durante la cirugía, los efectos secundarios potenciales y si alguno de ellos podría indicar la necesidad de que tras la intervención se realice algún posoperatorio específico. Este es un nuevo producto que ha salido al mercado hoy y es un complemento coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad gástrica por Helicobacter pylori. La Videns pilosa, que es el famoso cadillo, de ahí se saca un principio activo que es la Videns pilosa y ayuda a combatir el Helicobacter pylori. Hay estudios indexados, esto es aprobado por el INVIMA, de ser un producto que ayuda en el manejo complementario de la enfermedad gástrica, que lo complementamos nosotros con el Colbré y con el Sacrotin Aloe, Videns Pil. Continuando con este tema, doctor Julián, pregunta una paciente que es diabética y es hipertensa y tiene mucho miedo de la cirugía de vesícula. Claro. Bueno, tenemos que tener claro que la cirugía de vesícula no está dentro de las cirugías de más alto riesgo que podamos tener, como decir la cirugía de corazón o de pulmón o de cerebro. Sin embargo, es muy importante el estado de control de su enfermedad. Si tú tienes una presión descontrolada, tus riesgos serán muy altos. Si tienes una diabetes descontrolada, tus riesgos serán muy altos. Pero si realmente estás con las enfermedades en control, en manos de un cirujano y un anestesiólogo entrenado, tus riesgos de cirugía serán muy bajos. Y de hecho, es mejor operarse debido a que una vesícula que esté inflamada, que genere síntomas, que cada día tengas que ingresar a urgencias por intolerancia a la alimentación o un dolor abdominal, podemos terminar en una peritonitis, ¿por qué no? O una infección o un cálculo que se vaya hacia la vía biliar, nos pongamos amarillos
y la enfermedad se empiece a agrandar. Entonces, si tu cirujano te recomendó operarte de la vesícula y estás en buen estado, en una valoración preanestésica, te recomiendan que estás bien, obviamente nos generará temor, pero tus riesgos podrán ser bajos, pero nunca ausentes. Ingrid Rendón, cuando le van a hacer una cirugía Pomeroy, que expliquemos qué es la cirugía Pomeroy, por la paroscopia, ¿qué tipo de anestesia se utiliza? En el 99% se utiliza anestesia general. Se podría utilizar raquídea o de la cintura para abajo, pero en el 99% general, debido a que es un procedimiento muy corto, que realmente requiere una recuperación muy rápida y la anestesia raquídea no te va a ayudar para eso. Entonces es general y es muy importante que tengas una prueba de embarazo reciente para evitar complicaciones de un embarazo que no sepamos. Bueno, la cirugía Pomeroy es la ligadura que llaman ustedes de trompa. Dice las personas la cirugía para no tener más familia. Exacto. Entonces ya saben pues el tipo de anestesia. Además porque es muy corta. Bueno, y muchos se preguntarán, pero y si es muy corta, entonces no es mejor la raquídea o es más fácil la general. Claro, realmente pues yo diría que no hay nada fácil, pero tampoco hay nada difícil. Lo que pasa es que la anestesia raquídea te bloquea los nervios para el movimiento de las piernas 2 o 3 horas. Una cirugía que dura 15 minutos, 20, en una persona entrenada, tu recuperación va a ser de 1 hora, lo cual estarás en la casa en 2 horas, mientras si duras 2 horas sin poder mover las piernas no te podrás ir para la casa. Además que estás en una edad reproductiva donde el riesgo de dolor de cabeza, ahí también podría estar con anestesia de aquí para abajo. Fanny Madera. Buenas noches, doctor. ¿Me puede informar de los riesgos de la intubación durante la anestesia general a un paciente asmático? Sí, claro. Como todo en la vida, el estado de mi control de la enfermedad me generará los riesgos altos o bajos. Si yo soy un asmático que vivo descontrolado, que vivo en urgencias, que ya me colocan de cuánto medicamento existe y sin embargo mi estado de control es muy, pero muy malo, los riesgos de intubar, no es por la intubación, sino por la inflamación de la vía aérea, por los anestésicos, podremos producir una crisis asmática. Pero si mi estado de asma está controlado, la intubación de una forma delicada, sin mayor trauma, y además que los anestésicos están involucrados también en disminuir la crisis asmática. Entonces, el riesgo será bajo si yo estoy controlado realmente. Otra pregunta que es muy frecuente es, ¿entre más tiempo de anestesia se le pueden morir las neuronas a un paciente? Eso no es cierto. Realmente hay pacientes que requieren ser operados todos los días. Tienen una infección abdominal, un ejemplo, y requieren que todos los días o cada 2 días sea lavado, digámoslo así, su cirugía. No por eso cuando termine y salga muy bien, entonces voy a tener menos neuronas. Realmente mientras yo en la anestesia, el anestesiólogo me mantenga con buena presión arterial, no haya hecho un paro cardíaco, que eso sí está involucrado en la muerte de neuronas, siempre haya estado estable en mi cirugía, no haya tenido una complicación mayor, yo puedo ser operado varias veces con responsabilidad y con necesidad de ser operado, eso sí. Bueno, el tiempo se nos acaba, doctor Julián, y uno quisiera como ese consejo final de usted como médico y cirujano y anestesiólogo, tanta anestesia, docente de la Universidad Manizales, ¿qué consejo le haría a las personas que dicen, no, anestesia, qué miedo, yo no me hago operar y se someten a la complicación de una enfermedad? ¿Qué consejo nos daría con respecto a la anestesia? Bueno, el consejo más grande que yo le daría a ustedes y que le doy a mi familia es, primero, yo debo operarme siempre y cuando lo haga en un sitio adecuado, en donde si tengo una complicación, tengamos los equipos para actuar. Rara vez existen las complicaciones, pero nosotros no podemos actuar cuando ya sea tarde, siempre ser preventivos. Segundo, hagámonos las cosas con personas profesionalmente entrenadas. Y esto suena un disco rayado. Si yo me hago un procedimiento de plástica con un cirujano entrenado en ello, mi complicación va a ser menor. Si a mí me da la anestesia un anestesiólogo entrenado con mis títulos certificados al día, mi complicación va a ser menor. Además, tratemos de ir al anestesiólogo para que nos haga un chequeo, una valoración y nos pueda decir, bueno, si tengo alto riesgo o no. Si yo creo que necesito mucho esa cirugía porque mi cirujano, el que me va a operar, llámese la especialidad que sea, me está recomendando operarme,
A veces trae más riesgo no operarme a tiempo. Entonces, siempre hagamos las cosas responsables, en una institución responsable y con las personas adecuadas. Y haciendo lo que los médicos me vayan guiando, mis exámenes si son necesarios, y no saltarme pasos, que es lo que más me lleva a una complicación. Bueno, doctor Julián, muchas gracias. Quedamos pendientes de un programa que también es muy largo y es manejo del dolor crónico desde la anestesia. Qué bueno sería y ojalá lo podamos hacer pronto. Ok, muy pronto vamos a tener este tema para todos ustedes. Muchísimas gracias, médico. A todos ustedes, Gracias, mil doctor. gracias por estar con nosotros. No olviden Facebook, YouTube, Instagram, Doctor Rojas, donde estamos haciendo un gran programa educativo para bien de la comunidad. Muchísimas gracias.